Estamos leyendo el libro de En pos de la santidad de Jerry Bridges. Voy a abrir por acá. Por lo tanto, debemos cuidar lo que entra a la mente y lo que influye sobre las emociones. Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, en Proverbios 4:23. Si cuidamos diligentemente la mente y las emociones, veremos que el Espíritu Santo obra en nosotros para conformar nuestra voluntad a la suya propia. ¡Ay, qué hermosura! Filipenses 2:12-13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no está diciendo aquí esfuércese para que el Señor lo salve, haga muchas cosas para que Dios lo salve. Recuerden que la salvación es por obra. Nosotros no teníamos cómo pagarle a Dios por esa salvación y por eso nuestro Señor Jesús vino. Pero después de que somos salvos, debemos cuidar esa salvación. Que la gente cuando nos vea diga, ay, esta es salva. Esta es diferente, esta tiene el sello de Cristo, este tiene el sello de Cristo. Ahí es cuando tú y yo, viviendo una vida de santidad, procuramos guardar nuestra salvación. ¿Cómo podemos entonces cuidar la mente y las emociones? David dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En Salmo 119:9 dice eso. David mantenía limpio su camino con la palabra de Dios. La Biblia nos habla principalmente por medio de la razón. Y es por esto que resulta tan vitalmente importante para la mente que nos veamos constantemente sometidos a su influencia. Es decir, leer, estudiar, meditar la palabra de Dios para poderla vivir. No existe absolutamente ningún atajo, no hay atajo para alcanzar la santidad que eluda o no dé la prioridad adecuada a la apropiación consecuente de la Biblia. Ahorita estaba escuchando al pastor Marco y él decía 3 armas que tú y yo usamos para combatir la tentación, el pecado, para vivir una vida de santidad que al Señor le agrade. La primera es la sangre de Cristo. ¿Cómo hago yo uso de esa arma tan poderosa? Miren, tan poderosa, que sin importar cuál sea mi condición, viene, me lava, me limpia y me permite tener una relación con el Padre, el que es santo, y acceder a su gracia e ir un día a su presencia. La sangre de Cristo es algo exageradamente poderoso y es lo único que puede lavar al hombre de su pecado. Lo único que puede limpiar al hombre de su pecado. No hay otra cosa. Pero pues la sangre de Cristo más esta cosita, ¿sí o no? No. Más estas oraciones, no. Más este ayunito, no. Nada. En el Antiguo Testamento sí vemos cómo la sangre de un animalito no era suficiente. Entonces haga pues la sangre, mate el animalito, pero también haga este ritual y esto. Era una muestra de todas las cosas que el hombre puede hacer, cómo quedan insuficientes ante su pecado, ante lavar su pecado completamente y quedar limpio. Pero ahora vemos cuando viene nuestro Señor Jesús y muere, que es una vez el sacrificio hecho por él y suficiente y para siempre. Una vez y para siempre. No hay más, no hay necesidad de más. Entonces es la sangre de Cristo. ¿Cómo la uso yo? A través del arrepentimiento. El Señor quiere limpiarnos, pero tú y yo tenemos que ir en arrepentimiento. Pecado confesado, pecado perdonado. Si confesareis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Si los confesamos. Porque es que resulta que si yo no confieso mi pecado, es como si yo estoy muy cómoda. No me lo quite, Señor. Este es el que yo quiero. Así lo quiero yo. Entonces,
El Señor dice, no, esta está feliz con esto. Ahí el Señor no interviene. Es confesando el pecado. Entonces, el primer acceso a esa santidad, que tú y yo podamos vivir en santidad, es tomar esa arma, la sangre de Cristo, y es a través del arrepentimiento. Cuando tú y yo identifiquemos que estamos obrando mal, que estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, y tú y yo se supone que ya tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Si aún no estás convencido o convencida de eso, es el momento de decirle, Señor, entonces ven, perdóname, límpiame y habita en mí, porque yo necesito que tu Espíritu Santo esté en mí para yo poder vivir una vida de libertad, que es a la que tú me has llamado, para poder ser hija tuya, hijo tuyo. Entonces, cuando tú y yo identifiquemos que estamos en una mala práctica, un mal pensamiento, algo que a Dios no le agrada, inmediatamente echamos mano de la sangre de Cristo. Inmediatamente. Y no es yo me cubro con la sangre de Cristo. No, no, no. Se ha vuelto un amuleto para la gente. Bíblicamente, tú nunca encuentras en la Biblia cubriendo el carro con la sangre de Cristo. Yo cubro, no, listo. Es que en el Antiguo Testamento no habían carros, pero nadie cubría el camello con la sangre de Cristo, ni la casa con la sangre de Cristo. No, 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 no. La única forma en la que la sangre de Cristo es usada es para salvación. Recuerden al pueblo en Israel cuando matan el becerro, que es un símbolo de la sangre de Cristo. ¿Para qué fue? No era para cubrir la casa y que la casa quedara, no, era para salvación, para salvar a los que habían dentro de la casa. En el Nuevo Testamento no se ve en ninguna parte donde la sangre de Cristo es usada y puesta en una cantidad de cosas, parece amuleto. Es para perdón de pecados, para limpiar los pecados. Entonces tú y yo vamos y le decimos, perdóname. Mira, Señor, lo que acabo de hacer. No es, sí, al final del día, cuando hago la oración del final del día, entonces ya le hago un resumen al Señor. Mira, pues, Señor, eso como a las 10 pasó esto y esto. No, no, es inmediatamente. Toma el arma inmediatamente. Y esa práctica, escúchame bien, esa práctica constante de que yo peco y me arrepiento inmediatamente, me corrijo inmediatamente, te va a hacer una mujer, un hombre determinado a vivir en santidad. Mira, nos va a volver con un dominio propio. Va a activar en nosotros ese dominio propio, porque todo el tiempo le estamos dando duro a la carne a través del arrepentimiento y puede que tú no lo dimensiones así ayer. Pues, solamente decir, Señor, perdóname, lávame con tu sangre y ya, pues ya eso me va a convertir en un super cristiano. Sí, sí, te va a poner en un lugar de autoridad sobre el pecado y sobre tu carne. Te va a ayudar a tener sometido a tu cuerpo, a tu carne. Entonces, esa es la primera que vamos a hacer. La segunda, la oración. ¿A través de qué yo me comunico con el Señor para decirle, Señor, mira lo que acabo de hacer? Lávame con tu sangre, Señor. Límpiame en este instante con tu sangre, por favor, porque acabo de tropezar. Acabo de equivocarme, Señor, de pecar contra ti, solo contra ti pequé, Señor. Lo hago a través de la oración. Entonces, tomo esa segunda arma. Y la palabra. Recuerden que ayer empezamos, ¿cierto? Los 21 días de Juan. Entonces, ¿qué te dejó? ¿Qué te habló el Señor ahí? ¿Qué te dijo? Es esa palabra, esa rema que todos los días el Señor te va a ir dando, porque todos los días el Señor tiene algo para decirnos de lo que tú y yo también vamos a echar mano. Listo. Son 3 armas que tienes, que tenemos, y son más que suficientes. La sangre de Cristo, la oración y la palabra son más que suficientes. Salomón nos enseñó que la sabiduría, el entendimiento y la discreción pueden librarnos del mal camino. En Proverbios capítulo 2. Versículo 10-12. Cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Ay, qué hermosura ese pasaje. Esperen, yo lo subrayo. Cuando la sabiduría entra a tu corazón, ¿saben quién es el principio? ¿Saben qué es el principio de la sabiduría? Alguien que nos participe. ¿Cuál es el principio de la sabiduría?
Amén, amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces aquí dice, cuando la sabiduría entra en tu corazón, quiere decir cuando, y temor no es ese miedo, pánico, ¡ay! Y si me castiga, y si me manda para el infierno. ¿Saben qué escuché del pastor Marco esta semana que me fascinó? El cielo es para quienes aman a Cristo y no para quienes tienen miedo del infierno. No es por miedo al infierno que nos vamos al cielo. No, es que como yo le tenía tanto miedo. Pues digo, es porque llegaste acá, te pregunta San Gabriel. Usted dice, no, es que yo le tenía pavor al infierno, a la paila mocha, al gusano, yo le tenía pánico. No, 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 no. Es el amor a Cristo. Es el valor que le damos al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros. Entonces, el temor a Él es ese respeto, no es miedo, sino ese respeto, esa reverencia, es que tú hablas y yo comprendo, y yo te atiendo, Señor, y yo te escucho y obedezco. Es ese temor. Entonces, cuando la sabiduría entra a tu corazón, entonces ese temor a Dios entra a nuestro corazón. Y la ciencia fuere grata a tu alma, la ciencia, no es ciencia como la ciencia que tú y yo conocemos ahora, ¿cierto? Sino la sabiduría de Dios. La ciencia es sabiduría. Entonces, es el conocimiento de Dios, es el conocimiento de su voluntad, es el conocimiento de su palabra. Entonces, cuando ese conocimiento, esa ciencia fuere grata a nuestra alma, o sea que cuando tú y yo, ay, qué rico conocer más del Señor, el hecho de que estés aquí, yo te felicito. Porque eso significa que tú quieres conocer más al Señor, quieres saber más del Señor. Cuando tú y yo anhelamos esa ciencia, no la ciencia del hombre, porque dice la Biblia que la avergüenza la sabiduría de los hombres. Ay, pero eso no era posible, pero fue posible ese milagro, esa sanidad, eso que nadie podía hacer, eso lo hizo Él. Pero cuando tú y yo anhelamos ese conocimiento de nuestro Señor, leer su palabra, saber de Él, conocerlo, escucharlo, qué es lo que tú quieres para mí, mi Señor. La discreción te guardará. Nos volvemos personas discretas, prudentes. Te preservará la inteligencia. Ay, ¿quién no anhela eso? ¿Quién no anhela ese nivel? Eso es lo que necesitamos. Amar a nuestro Señor, buscar a nuestro Señor, desearlo. Mira, yo pensaba esta mañana, Señor, yo quiero que en este grupo, Señor, todas estas mujeres, hombres valientes que se conecten, se enamoren perdidamente, locamente de ti. Ese es mi deseo. Que tú tengas una comunión tan íntima con el Señor. Que tú te desesperes por orar, tú te desesperes por hablar con Él. Y no quiero que pienses que es algo religioso. Ay, no, yo tengo que estar en oración todo el tiempo no es algo religioso. No, es que es una relación con Él, así como cuando con el esposo. Cuando éramos novios, que usted sentía esas mariposas, esas ganas de verlo, de escucharlo, que hablábamos 3 horas y media por teléfono. Así que tú y yo anhelemos todo el tiempo estar en comunión con el Señor, sin religiosidad. Estas son cualidades de la mente. ¿Cómo se adquieren estas cualidades? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6 dice eso. Mas, ¿a quién proporciona Jehová el Señor estas cualidades? Se las da al que acepta sus dichos, no a cualquiera. Esperen, yo subrayo aquí este proverbio de ahorita que me fascinó. No a cualquiera. Es que miren, hay unos tesoros. Piensa si tú vas a repartir tu herencia y tienes un hijo que es muy juicioso. Ay, ese hombre sabe invertir, él hace compras inteligentes, es mensurado, él es planificador, y hay otro que tú le das 10,000 y se gasta 50,000. ¿Tú a quién le vas a dar el tesoro? A ti te da temor. Es más, tú le dices al que sabe administrar, mira, yo te doy, y le vas dando a tu hermano, porque es que este muchacho no administra bien. Se derrocha eso. Hay unos tesoros que el Señor quiere darnos, pero no es como que, ay, sí, yo lo quiero y me lo va dando. Porque el Señor sabe, uno,
podemos usarlo mal y eso sería para nuestra perdición. Y dos, no sería para la gloria de Dios. Podríamos dañar a muchos. Al que atesora en su ser sus mandamientos, al que presta oídos a la sabiduría y dispone el corazón para entender, al que ora pidiendo discernimiento y entendimiento y al que busca entendimiento, como si fuese un tesoro escondido. ¡Ay, qué hermoso! A ese, eso dice Proverbios 6:1-5, a ese es el que el Señor le da tesoros, al que el Señor le dice, ay, tengo esta misión, ¿yo a quién mandara? Ah, yo a mandar a Mercedes. Es que yo sé que Mercedes, para Mercedes yo estoy por encima de todo y ella me va a poner en primer lugar. Yo sé que ella puede con esta. Hay cosas que el Señor quiere hacer y no es que te necesite a ti y a mí, sí o sí, para hacerlas. Ay, si yo no estoy, el Señor no puede, no, Él puede usar otro. Pero qué privilegio que tú y yo, por este deseo nuestro, de escucharlo a Él, de conocerlo a Él, de conocerlo a través de su palabra, de tener una vida de oración, nosotros seamos esos instrumentos, esos vasos. Hay un pasaje que me fascina, les voy a leer. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? Todo lo que el Señor nos da, lo que nos permite hacer para Él, las obras que podemos hacer para el Señor, predicar su palabra, servirle, no solo, recuerda que no solo servimos al Señor en la iglesia, tú y yo no tenemos que limitarnos, no, es que yo no estoy sirviendo al Señor porque no estoy haciendo algo en la congregación donde estoy, si lo puedo hacer, maravilloso. Pero el Señor, recuerden que le dijo a la samaritana, no es que solo se tenga que adorar aquí, en este monte, un día van a adorar en todas partes. No es un lugar específico. Tú y yo podemos servirle al Señor desde que estemos vivos en cualquier lugar del mundo entero. Entonces dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es todo lo que el Señor nos da, todo lo que Él nos encomienda, esos tesoros que nos da. ¿Cuál es el vaso de barro? Tú y yo. Tú y yo somos ese vaso de barro. Este tesoro tan grande, esto tan precioso, tan preciado, tan importante que nos da el Señor está en nosotros, en estos vasos de barro. Pero miren qué hermosura lo que dice. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí ven qué poderoso? Está en estos vasos de barro para que nosotros no nos tengamos de qué gloriar. Ay, si es que no, usted viera yo como soy de hábil. Es que a mí me va súper bien en eso. No, para que la excelencia, el Señor diga, ay, ¿cómo la usó a ella? ¿Cómo lo usó a él? Para que la gente se sorprenda. Y pero es que esta era, como era de tremenda. Pero ¿de dónde salió? Claro, porque la excelencia del poder es de él y no de nosotros. Porque la obra la hace él y no nosotros. Nosotros somos solo el instrumento que él usa. Ese vaso de barro. Hermoso nuestro Señor. Hermoso. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias. De verdad que muchas gracias, mi rey. Tú sabías que el vivir en este mundo, Señor, nos iba a costar. Yo sé que a veces te cuesta, yo sé que a veces te cuesta. Te cuesta en tu casa, te cuesta en tu trabajo, te cuesta con tu salud, con tu economía, con tus hijos. Yo sé que nos cuesta, pero no estamos solos. Dile al Señor, gracias porque no estoy sola, mi Señor, gracias. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque está tu Espíritu Santo habitando en mí. Gracias por tu sangre que me lava todos los días si es necesario, Señor. Cada vez que tropiezo, cada vez que peco, cada vez que me desvío, ahí está tu sangre para lavarme. Piensa que tú y yo tenemos unas vestiduras y cada vez que caminando nos ensuciamos, llega el Señor para lavar esas vestiduras y las lava con su sangre. Ese rojo carmesí derramado en la cruz del Calvario que nos limpia, nos purifica. Señor, gracias. Gracias por la oración, por permitirnos hablar contigo, Señor. Qué honor
Y yo quiero que pienses en una persona muy importante a quien tú quizás admires mucho en esta tierra, un presidente, alguien, y tú tener el privilegio de hablar con esa persona. Mira, no se compara el privilegio de poder hablar nosotros con el creador del cielo y de la tierra. Dile al Señor, gracias por el privilegio que tengo de orar a ti, Señor, y ser escuchada. Gracias. Gracias por escucharme, mi Señor. Gracias porque siendo tan pequeña, tú inclinas tu oído para escucharme. Ay, hermoso, mi Señor. Gracias por tu palabra, porque me has hecho crecer, porque ahora me siento más fuerte. Dilo esta mañana. Gracias porque me siento más fuerte, Señor, para hacerle frente a las situaciones con tu palabra. Porque me siento afirmada, porque me siento gozosa, porque tienes promesas para mí. Gracias por eso, Señor. Te bendice y te alaba nuestra alma esta mañana. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga.